El tema es la necesidad de la cruz. Acabamos de leer 1 Corintios 15 del versículo 3 y el versículo 4. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, registra que Jesús fue muerto en una cruz. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo murió voluntariamente. Eso fue Juan 19, 28 al 30. Juan 19, 33 dice esto: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. La Biblia registra que Cristo Jesús murió en una cruz. La Biblia también registra, hermanos, que fue bajado de la cruz ya muerto, y Cristo fue sepultado. Escuchen palabra de Dios. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, lo cual era costumbre en ese tiempo. Bueno, dice ahí, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La Biblia entonces, quiero poner algunas bases, registra que Cristo murió en una cruz. Después de haber muerto en la cruz, Cristo fue puesto en una tumba. Ahora, hasta aquí, hermanos, el Evangelio de Cristo está a medias. Hasta aquí, todo lo que Jesús enseñó está en el aire. No sabemos si va a resucitar, qué va a pasar con sus enseñanzas, se va a levantar de los muertos. Mucha gente estaba insegura en lo que iba a pasar. Quizás algunos empezaron a hablar: mira, te dije, ese Jesús que estaba enseñando acerca de que Él iba a resucitar, mira, no resucitó. Y quizás los mismos apóstoles: pues ¿para qué? ¿Para qué lo seguimos? Hasta se van a pescar. No siguen fieles a Jesús, se podría decir. Vuelven a su antiguo trabajo. Pasa un día, pasa otro día, Cristo en la tumba no se levanta. Al tercer día pasa algo, y vamos a ir al libro de Juan, por favor. Este evento histórico no nada más cambia la perspectiva de los discípulos, pero también cambia la historia humana. Juan 20, por favor. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan 20. El primer día de la semana, que es domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, es decir, era la madrugada, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, hablando de Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, quizás por temor. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que habían venido primero al sepulcro y vio y creyó. Versículo 11. Pero María estaba fuera
fuera de la tumba, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio Dios 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaba sentado el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio, ¿a quién, hermanos? A Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Palabras en rojo, es Cristo hablando. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Al tercer día, hermanos, pasa algo que ni aún sus discípulos esperaban que pasara. Jesús resucita de los muertos. Jesús es muerto, sepultado y resucitado. Jesús es puesto en una cruz, pero no se queda en la cruz. Jesús es sepultado en una tumba, pero no se queda en la tumba. Al tercer día, hermanos, Jesús resucitó y hoy celebramos el día de resurrección, cuando el Señor Jesucristo no se quedó ni en esa cruz ni en esa tumba, pero resucitó de los muertos. Y vamos a ver, hermanos, esta mañana 3 razones de por qué es importante, por qué es necesario que Jesús resucitara. Voy a terminar rápido. La resurrección, número 1, primera razón. La resurrección era necesaria para completar el evangelio de Cristo. La resurrección era necesaria para completar el evangelio de Cristo. Ya miramos 1 Corintios 5, del 3 al 4. Dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El evangelio de Cristo tiene 3 partes: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si no hubiera resurrección, el evangelio estaría a medias. Si no hubiera resurrección y Cristo se hubiera quedado o en la cruz o en la tumba, entonces vana sería nuestra fe. Pablo argumenta en el capítulo 15 de 1 de Corintios: un Cristo crucificado no sirve de nada. Un Cristo sepultado no sirve de nada. Pero un Cristo resucitado puede salvar las almas de todo pecador. Un Cristo crucificado y puesto en la cruz, si Él se hubiera quedado ahí y la tumba hubiera tenido poder suficiente para mantener a Cristo ahí, en vano entonces creímos. Mas ahora, Pablo dice en el capítulo 5, Cristo ha resucitado de los muertos. Un Cristo, hermanos, crucificado y sepultado. Es un evangelio a medias. Un evangelio que no tendría poder. Un evangelio que no salvaría, no perdonaría el pecado del hombre. Pero una vez que Cristo resucita y quita, y la piedra es quitada y Él triunfa sobre la muerte, nuestra salvación se completa, porque el evangelio tiene 3 partes: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Se imagina usted ir a la calle a explicarle a la gente de Jesús, pero sin resurrección? Buenos días, somos de la iglesia fulana de tal, y mire, ha escuchado de Jesús. Oh, sí, yo he escuchado que era un buen maestro, sanaba. Bueno, la Biblia dice que Jesús era un buen maestro y dice que enseñaba. Y mire, la palabra de Dios dice que Él murió por sus pecados, señora. Oh, de verdad, sí, Cristo Jesús murió para pagar sus pecados. ¿Y sabe qué? Lo pusieron en una tumba después y bueno, pues era un buen hombre. ¿Y no le gustaría, señora, confiar en ese Jesús? ¿Y dónde está el Jesús? Pues, ¿se imagina? El evangelio no estaría completo. Pero que Pablo dice: más ahora Cristo ha resucitado
de los muertos. Y por eso en otro pasaje, en Romanos 1:16, escúchenlo, Pablo se expresa así del evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Dynamos es la palabra griega, es una dinamita, es un poder, dice, de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil, al que no ha nacido en la línea o la genealogía de Cristo Jesús. Fuimos injertados en la familia de Dios a través de Cristo Jesús. La resurrección era necesaria para completar el evangelio de Cristo. Número 2, la resurrección era necesaria para probar que Jesús vive. Era necesaria para probar que Jesús vive. Vamos a ir a Romanos, por favor. Romanos 1. Romanos 1, del 1 al 4. Romanos 1, por favor. Romanos 1. Romanos 1, 4 dice, ¿qué pues diremos? No es el que andaba buscando. ¿Qué dije? Oh, no, sí está bien. Pablo 1:1, a Romanos 1:1, perdón, Romanos 1:1, no me confundan, hermanos. Romanos 1:1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que él había prometido desde antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne era del linaje de David, pero versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Y cómo pasó esto? Bueno, por la resurrección de entre los muertos. Dice Pablo, ¿se acuerdan de Jesús, nuestro Señor, de humanamente hablando del linaje de David? Pero dice, declarado con poder, Hijo de Dios. Y luego dice, por la resurrección de los muertos. Ahora, Cristo, antes de resucitar, ya era Hijo de Dios. Él no se transformó en el Hijo de Dios mediante la resurrección. Cristo siempre ha sido el Hijo de Dios, pero fue una declaración. Por eso dice, ven el versículo 4, que fue declarado públicamente, es la idea, Hijo de Dios con poder, al final, por la resurrección de entre los muertos. Cristo, hermanos, dijo que era Dios. Yo soy Dios, yo soy Dios. Nadie puede ir al cielo sino por mí. Yo puedo perdonar pecados, yo los puedo llevar al cielo, yo puedo ayudarles a conocer al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo voy a ir y preparar moradas para ustedes y vendré otra vez y os tomaré. Y Cristo estaba constantemente enseñando que Él era Dios y que Él podía perdonar y que Él los iba a llevar algún día al cielo y que Él iba a resucitar. Pero mucha gente no le creyó. ¿Cómo podía probar todo lo que ha enseñado es real? Podemos confiar en ti, Jesús. ¿Cómo Dios podía probar que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Cómo es que cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo se podrá vindicar Jesús? Bueno, por medio de la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos, hermanos, Cristo es declarado o vindicado, presentado ante el mundo con poder como el verdadero Hijo de Dios. Cristo resucitó de los muertos. Y si usted no cree eso, no puede ser salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10. Y el versículo 9. De tal manera que no adoramos a un Jesús muerto, o a un Dios muerto, o a un Cristo muerto, o a un Salvador muerto. Adoramos, servimos, amamos, nos entregamos y pedimos, oramos a un Jesús que sí, lo pusieron en una cruz y una muerte cruel. Sí, fue puesto en una tumba. Sí, estuvo ahí 3 días y 3 noches. Pero también Cristo se resucitó de los muertos.
si creemos que hubo una crucifixión y una sepultura, porque la palabra de Dios nos habla de una cruz y de una sepultura, también es necesario creer que Cristo resucitó de los muertos. La resurrección vindicó a Jesús. Este era el verdadero Hijo de Dios. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Fíjense bien, las tres partes del evangelio. Al que fue crucificado. No está aquí, ahí está la tumba, pues ha resucitado. Muerto, sepultado, resucitado. Número 3, y termino. La resurrección, tan rápido, sí. La resurrección era necesaria, hermanos, para presentar a Jesús como rey. Esto es muy importante, hermanos, porque Cristo siempre ha sido rey. Que usted o yo lo tengamos en el trono, eso no afecta. Cristo es rey. Es como alguien una vez me dijo, yo no creo en el infierno. Eso no importa, el infierno todavía existe. La creencia del hombre no cambia la verdad de la palabra de Dios. No importa si crees que hay Dios, hay un Dios. No importa si crees que hay un cielo o un infierno, hay un cielo y hay un infierno. Ahora, la palabra de Dios nos dice que cuando los magos, ¿se acuerdan? En el nacimiento de Cristo, vinieron a buscar a Cristo, a Jesús. Fíjense cómo preguntan los magos: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2, 1 y 2. Los magos, fíjense bien, sin conocer a Jesús, dicen, ¿dónde está? Y luego dice, el rey de los judíos. No nada más eso, sino que la gente lo llamaba rey. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y prohíbe dar tributo a César, diciendo, dicen ellos, que él mismo es un Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él le dijo: ¿tú lo dices? Lucas 23, del 1 al 3. ¿Se acuerdan cuando crucificaron a Cristo? Pilato escribió algo en la cruz. Escribió estas palabras: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Aunque Jesús siempre ha sido rey, la resurrección vindicó o presentó a Jesús como un verdadero rey. Por medio de la resurrección, Jesús es ahora digno de gloria y honor. Es presentado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Salmo, algunos lo han llamado con referencia a la resurrección. Cuando Cristo muere, es una profecía de Cristo. Los salmos, no había Cristo nacido todavía. Pero algunos creen que da referencia cuando Él resucita y va al cielo llevando redención. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, dice el salmista. Y alzaos vosotras, puertas eternas, habla de la eternidad. Y entrará el Rey de gloria. Y luego los ángeles quizás preguntan: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y luego dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras. En otras palabras, que se abran las puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Y otra vez preguntan, Salmos 24, no vayan ahí, 7 al 10, ya voy a terminar. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Una vez que Jesús, por medio de la redención, obtiene salvación y culmina el evangelio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, va al cielo habiendo obtenido redención y toca las puertas
del cielo, las puertas eternas. Y por primera vez en la historia de la creación, los ángeles quizás escuchan en esas puertas que nadie se había atrevido ni a tocar, ni a acercarse a las puertas, porque para entrar al cielo usted necesita santidad, perfección. Nadie puede ir al cielo porque hemos pecado, de tal manera que nadie puede morir y llegar al cielo y decir: ya llegué, ábranme la puerta. Hoy, ¿cómo llegaste al cielo? Oh, es que yo soy una buena persona. Nadie puede hacer eso. Y nadie nunca ha tocado esas puertas. Pero ahora se escucha un toquido. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién se atreve a tocar las puertas? ¿Quién está tratando de atravesar por la santidad de Dios? ¿Quién se atreve? ¿Quién es digno de tocar esas puertas que solamente Dios puede abrir? Y cuando se abren, porque dice: alzaos vosotras puertas, en otras puertas eternas, y entrará. No puede entrar si no están abiertas. Y cuando esas puertas se abren, los ángeles se dan cuenta que es Jesús, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, la persona que fue puesta en una cruz, después en una sepultura, pero ahora ha resucitado de los muertos, obteniendo eterna redención. Y va al cielo, claro, hablando esto, hermanos, figurativamente, pero quizás algo así. Va al cielo y Dios está sentado en su trono, el juez justo de toda la tierra. El pecado no puede acercarse a Él, ni el pecador a Él. No hay acceso a Dios, no hay manera de llegar a Él, yo a Él, porque la santidad de Dios es el atributo, ni inglés ni español, el atributo más grande de Dios. Y ahí está Dios rodeado de los serafines y los ángeles, todos adorando a Dios. Nadie puede tener acceso a Él, pero ahora hay alguien tocando esas puertas: Jesús, el hombre Dios, Dios hombre, con la salvación mediante Él. Y quizás dice la palabra de Dios que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Quizás ni pidió permiso. Ahí va. Y todos los ángeles saben quién es. Es Jesús. Ahorita vamos a ver esto. Se postran. Y Jesús, habiendo pagado el precio por nosotros, ya está terminado. Y se sienta a la diestra de Dios Padre. Y la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis 5, vayan ahí, terminamos. Apocalipsis 5, cómo es que el Cordero de Dios, Cristo Jesús, Apocalipsis 5, no se distraigan porque voy a leer varios versículos, pero vamos a terminar aquí. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, esto es Dios el Padre, el juez, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, mayúscula, Cristo, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino
y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era, ¿qué, hermanos? Millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo. Aquí está la naturaleza, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, la naturaleza se expresa así: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Jesús no está muerto, Él vive por los siglos de los siglos, y llegó con el Padre, con ese rollo que nadie podía ni siquiera mirar, porque la perfección y la santidad de Dios lo rodea. Y cuando entró Jesús, todos se postraron delante de Él, y los 24 ancianos y los millones de millones cantaban nuevo cántico y decían: digno es el Cordero. Y Él viene y toma ese rollo, obteniendo redención para el pecador más pecador de todos los pecadores, que aquí está esta mañana predicándoles. Y por usted también, no se crea tan santo. Cristo Jesús no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Él resucitó, y el Hijo de Dios es vindicado, declarado con poder. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, si todo lo que hemos visto esta mañana no fuera verdad, no estaríamos aquí. ¿Para qué? Mas ahora Pablo dice: Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Ha usted recibido a Cristo en su corazón? Yo creo que Jesús y bueno, creo que estaba en la tumba, y bueno, sí he escuchado, pero tiene que recibir a Cristo en su corazón. Él ya pagó el perdón por sus pecados. Solamente usted lo tiene que recibir, arrepentirse de sus pecados, voltear a Jesús, pedirle que entre a su vida, y Él está dispuesto a salvarlo. Y cuando usted muera, la ira de ese Dios justo que merecemos cada uno de nosotros no va a ser derramada sobre nosotros, mas la misericordia por medio, como vimos el miércoles, de la Cristo es nuestra redención. Él pagó el precio del rescate por nosotros. Vamos a orar.